Hola mis amigos y amigas, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto poder saludarlos una vez más en Noticias desde el Centro. Qué bueno que está con nosotros en nuestra emisión de hoy lunes ya 7 de diciembre del 2020, cuando se han ido ya 342 días. Han transcurrido 342 días de este año, únicamente le restan 24. Hoy iniciamos la semana laboral número 50. Hoy están de plácemes las personas que hoy llevan por nombre María Josefa y Martín. Si usted lleva cualquiera de estos dos nombres, hoy está usted de plácemes celebrando su onomástico. Felicidades. Si usted nació un 7 de diciembre, también está de plácemes celebrando su cumpleaños. Si celebra cualquier acontecimiento social, muchas felicidades. Desde aquí, desde el centro de la República Mexicana, desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, les enviamos un fuerte, pero muy fuerte abrazo y les pedimos que sean felices, por favor. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión de esta tarde. Yo les invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas o Noticias desde el Centro. Vamos a la información meteorológica. Para Matamoros, el día de hoy, la temperatura máxima estará en los 22 grados centígrados, la mínima en los 6 grados centígrados, la sensación térmica en 6 grados centígrados. En estos momentos, en Matamoros, la temperatura máxima está en los 23 grados centígrados. Están soplando vientos del oeste-noroeste 10 kilómetros por hora. La humedad relativa 78%, la presión atmosférica está en los 1024 milibares. En Matamoros, el sol salió hoy lunes a las 7 de la mañana con 4 minutos y se oculta muy temprano, a las 5 de la tarde con 39 minutos. Aquí en León, la temperatura máxima para este día estará en los 22 grados centígrados, la mínima en 7 grados centígrados. La sensación térmica en los 9 grados centígrados. La temperatura en estos momentos aquí en León está en los 24 grados centígrados. Hay muy pocas posibilidades de lluvias para León, Guanajuato. Y le informo que la humedad relativa en León, 74%, la presión atmosférica está en los 1020 milibares. El sol salió a las 7 de la mañana con 11 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 4 minutos. Son las condiciones del tiempo para León, Guanajuato. Vamos a las noticias de hoy lunes. Cuadruplican muertes por COVID-19, asesinatos vinculados al narco. Además, se agota a Pemex su campo estrella y pactan eliminar outsourcing abusivo. En poco más de 9 meses, el SARS-CoV-2 alcanzó una letalidad 4 veces mayor que los homicidios perpetrados por el narco, pues actualmente se registra una muerte de COVID-19 por cada 1,165 habitantes en el país. Mientras que los asesinatos del crimen organizado tienen una proporción de un caso por cada 5,262 ciudadanos, consigna Milenio en uno de los temas de portada. Cuadruplican muertes por COVID los narcoasesinatos. Los reportes diarios de la Secretaría de Salud revelan que desde el 18 de marzo han perdido la vida 109,717 personas tras contagiarse por el virus SARS-CoV-2, lo que ubica a nuestro país como la cuarta nación con más decesos en el orbe, refiere Milenio. En contraste, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revela que entre enero y octubre de este año se han registrado 24,287 homicidios cometidos por el crimen organizado. Esto significa que en menos tiempo
las defunciones por COVID-19 cuadruplicaron los asesinatos perpetrados por los grupos delincuenciales en el país. Esto es lo que publica Milenio en sus páginas el día de hoy. En el Universal, pese a resistencias, México consigna vacuna. En el gobierno mexicano priva el entusiasmo porque, si todo sale bien, este mes de diciembre llegarán las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19, elaborada por la empresa Pfizer, pero no todo ha sido fácil. La subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, relató a El Universal que no ha sido sencillo lidiar con la aparición del COVID-19 y cuando las cosas se han atorado, el tema ha llegado hasta el presidente de la República para poder avanzar. En las páginas de Excelsior se publica hoy: pactan eliminar outsourcing abusivo. En tanto, continúan las pláticas en torno a la regulación del outsourcing para presentar la iniciativa en el mes de febrero. El gobierno federal y los representantes del sector privado firmarán un pacto en el que todas las ramas empresariales se comprometen a eliminar de inmediato las malas prácticas relacionadas con la subcontratación. En los próximos días, los representantes del Consejo Coordinador Empresarial signarán el compromiso, de acuerdo con información obtenida por Excelsior, entre los participantes en la mesa de diálogo entre el titular del Ejecutivo Federal y la iniciativa privada. ¿Qué más publica Excelsior? Cae el interés en la docencia. Arman barricadas para defender áreas verdes, publica Excelsior. El Financiero, en sus páginas el día de hoy, usted podrá leer: pospondrían definición del outsourcing. El sector privado y el gobierno federal pusieron sobre la mesa de negociación un pacto para aplazar hasta febrero la dictaminación de la iniciativa de reforma que pretende regular el outsourcing como esquema de subcontratación laboral. La decisión se tomará este lunes en una reunión en Palacio Nacional a la que se espera se sume el sector obrero, dijo una fuente a El Financiero que participa con el equipo técnico de las negociaciones que iniciaron el 23 de noviembre pasado. También El Financiero publica: desoye Ciudad de México el quedarse en casa. En las páginas de Reforma se publica: se agota a Pemex su campo estrella. Molov, uno de los campos más importantes de explotación y producción de crudo de Pemex, comienza a agotarse, reseña Reforma. Actualmente registra altos niveles de nitrógeno en su producción, lo que demuestra que se está acelerando la declinación de Molov, dice y publica Reforma en sus páginas. Y tiene petroquímica exitosa, pero en los Estados Unidos. Azotan extorsiones a restauranteros en la Ciudad de México. Revelan nexos de Fidel Herrera con los narcos. Guiño al PAN, publica hoy Reforma. En las páginas de La Jornada, usted podrá leer: el INER, principal bastión en la lucha anti-COVID. Las 160 camas con ventilador que tiene el Instituto de Enfermedades Respiratorias lo convirtieron en el hospital de terapia intensiva más grande del país para enfermos críticos de COVID-19, publica La Jornada. En las semanas recientes, todas han estado ocupadas y debido al repunte de la pandemia, las autoridades buscan incrementar la capacidad de atención. El cierre de la Basílica rompe tradición centenaria. Refuerzan a la Ciudad de México para la nueva batalla contra el coronavirus, publica La Jornada.
Por su parte, El Economista publica: AMLO propone a Galia Borja como subgobernadora del Banco de México y a Graciela Márquez para el INEGI. En Sinaloa, Morena y Rubén Rocha Moya no aflojan el paso. Aprobación ciudadana de gobernadores sube 46.4% promedio en el mes de noviembre. Llegada de turistas aéreos a México creció 50.7%, impulsada por estadounidenses. ¿Cuáles son las nuevas restricciones en la Ciudad de México a partir de este lunes 7 de diciembre? Gasolina de Pemex, dicen las noticias, gana participación en sus ventas internas. Llegada de turistas aéreos a México creció 50.7%. En octubre, México rompe récord en exportación a los Estados Unidos. Estas son las noticias que se publican hoy en los principales diarios de la capital y de la República Mexicana que circulan a nivel nacional. Estas noticias las podrá usted leer más ampliamente en sus ediciones de este día. Busque su periódico favorito en su puesto de revistas y periódicos instalados a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Está usted en Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompaña en nuestra emisión de este lunes 7. ¿Cuáles son las nuevas restricciones en la Ciudad de México a partir de este lunes 7 de diciembre? La Ciudad de México se mantendrá en el color naranja del semáforo epidemiológico durante la semana del lunes 7 al domingo 13 de diciembre, mientras que el gobierno capitalino intensificará algunas restricciones ante el aumento de hospitalizaciones y contagios de COVID-19 para evitar la transición al semáforo rojo y el consecuente cierre de las actividades económicas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado viernes 4 que se recuperarían 600 camas para ampliar la capacidad hospitalaria para atender a la creciente cifra de pacientes graves con la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2. Entre las principales medidas que estarán vigentes a partir de esta semana, la funcionaria federal mencionó que se fortalecerá el programa de código QR para monitoreo de flujos de personas y posibles contagios, tanto en establecimientos comerciales como empresas. La funcionaria local promovió una nueva campaña denominada Las 3C, lo cual consiste en prevenir infectados en espacios cerrados, concurridos o tener contacto con las personas sin sana distancia. Las nuevas medidas que implementarán las autoridades capitalinas para evitar contagios de COVID-19 en la Ciudad de México son, entre otras, llamado a la población volver a quedarse en casa, salir solo lo necesario y espacios abiertos, usar cubrebocas, mantener la sana distancia y el lavado de manos. Reducir al mínimo la operación del gobierno de la ciudad, cierre de oficinas al público, incluidos organismos autónomos. Fortalecer el trabajo desde casa en oficinas privadas. Campaña intensiva de comunicación para alertar a la población. Vigencia y fortalecimiento de las medidas sanitarias actuales para negocios y un llamado a su cumplimiento por parte de las empresas. Habilitarán filtros dosificadores en el centro histórico, la central de abasto y en las tiendas y centros comerciales que lo requieran. Fortalecerán el trabajo territorial y medidas para comercios en las colonias consideradas en emergencia sanitaria para asegurar la colaboración de la ciudadanía. Se sumarán a los comités de participación comunitaria y a los vecinos
al reto Cero Contagios para colaborar en la supervisión de las medidas sanitarias y en el cuidado de la salud de quienes viven en esas colonias. Incrementar el número de pruebas para detectar y aislar oportunamente los casos de COVID-19. El gobierno capitalino detalló que su objetivo es aplicar 20,000 pruebas diarias para detectar y aislar la mayor cantidad de casos positivos y brindarles seguimiento médico, así como apoyo económico y alimentario por medio del programa Hogares Responsables y Protegidos. Y la número 9, recuperación y ampliación de la capacidad hospitalaria. Esto fue lo que informó la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el viernes 4 en una conferencia de prensa. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Bancos respaldarían al Banco de México contra iniciativa de efectivo en moneda extranjera. Los bancos más grandes de los que operan en México darían su espaldarazo al Banco de México contra la iniciativa presentada en el Senado de la República sobre el efectivo en moneda extranjera, que grosso modo obligaría al organismo central a comprar dólares en efectivo. Los bancos más grandes de los que operan en México darían su espaldarazo al Banco de México contra la iniciativa presentada en el Senado de la República sobre el efectivo en moneda extranjera, que grosso modo obligaría al organismo central a comprar dólares en efectivo, incluso con el riesgo de que representaría en materia de lavado de dinero, según un reporte de Bloomberg. De acuerdo con su informe, que atribuye a personas familiarizadas con conversaciones altos ejecutivos de bancos como el BBVA, Citibanamex y Santander, habrían sostenido una reunión virtual privada en días pasados con funcionarios del Banco Central para analizar la iniciativa del Congreso. Ni la Asociación de Bancos de México ni los bancos aludidos han ofrecido una postura. Bloomberg reportó que, de acuerdo con una de las personas que asistieron a la reunión, el proyecto de ley presentado por la banca de Morena o la bancada de Morena podría impedir que los bancos globales, con estrictas normas contra el lavado de dinero, realicen transacciones con el Banco Central. Los fideicomisos durante el desarrollo estabilizador. En el ocio constructivo de revisar las bibliotecas personales siempre es agradable y fructífero, dice en un reportaje. Un libro sobre la vida de don Rodrigo Gómez, director del Banco de México, durante 3 sexenios, que hizo una mancuerna formidable con Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, durante 2 sexenios. En el libro publicado en el Fondo de Cultura Económica y el Banco de México en el año 1979, escriben sobre la obra de don Rodrigo, personaje de la talla de don Antonio Ortiz Mena, Mario Ramón Beteta, Gustavo Petriccioli, Francisco Gil Díaz, Miguel Mancera y Leopoldo Solís. Este último aborda en un capítulo la labor promocional del Banco de México en tiempos de Rodríguez Gómez. Quitan lápida que pesaba sobre Farma Mexicana. Tras 4 meses de haber firmado con el gobierno mexicano, finalmente el viernes la UNOPS arrancó la esperada mega licitación de medicamentos para el abasto del 2021. También el regulador sanitario COFEPRIS ya dio señales más claras sobre la apertura de fronteras a insumos de otros países y quitó la lápida que desde hace meses pesaba sobre la industria nacional productora de medicamentos. El sector farmacéutico
pudo quitarse de encima la idea de que la querían eliminar. La convocatoria lanzada el viernes fue una bocanada de aire para las cerca de 120 plantas productoras de medicamentos en el país que ya venían venir lo que parecía inevitable llegada de fármacos patito, baratos y sin el mínimo control de calidad. COFEPRIS se manifestó y dejó en claro que así no será. En la segunda sesión informativa de UNOPS, convocada el jueves, la comisionada de autorización sanitaria, América Orellana, aseguró que solo serán aceptados los registros de agencias de referencia con niveles de alta exigencia, pero no fueron sus palabras. Lo que más tranquilizó al sector farmacéutico fue al siguiente día, el viernes, cuando Canifarma, Amelaf, Anafam, Amif, Dilameg, Andis y demás organismos que representan a la Academia de Insumos Terapéuticos del país ya pudieron confirmar que sí era cierto que solo ingresarán empresas de países con alto nivel regulatorio. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. México Libre de Calderón y Zavala condiciona al Partido Acción Nacional su apoyo en el 2021. La organización encabezada por el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala solicitó establecer una representación adecuada en la participación de la dirigencia de México Libre en los órganos directivos del Partido Acción Nacional. México Libre, la organización que encabezan el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, puso 11 condiciones al Partido Acción Nacional para conformar un bloque opositor que sería capaz de derrotar a Morena en las elecciones federales y locales del próximo 2021. Entre las condicionantes que puso es que el PAN condene la negativa del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de negarle el registro como partido a México Libre. Mediante una carta enviada al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, la organización dijo que con la integración al PAN de los liderazgos militantes, lemas, nombre y logo de México Libre, Acción Nacional se convertirá en la mayor fuerza política del país, con claras posibilidades de aglutinar el voto opositor y derrotar a Morena, además de lograr consolidarse como una fuerza política nueva, verdaderamente renovadora. México Libre consideró que existe desconfianza de los ciudadanos hacia la política y los partidos políticos y que la solución no es eliminar a los partidos, sino crear otros o fortalecer los existentes. Dadas las circunstancias que se viven en la actualidad, no hay otra posibilidad que la visión compartida de caminar juntos en la consolidación de un bloque opositor fuerte y tenaz, que además reconstruya los alcances y beneficios que el humanismo puede darle a México hoy que la patria más lo necesita, destacó. Estas son noticias desde el centro. Creció 50.7% mensual la llegada de turistas aéreos en octubre. Estados Unidos dio impulso. Estados Unidos, como país emisor, apuntala la recuperación de llegadas de visitantes extranjeros a México por avión. Durante el mes de octubre sumó 564.461 personas, lo que representó un incremento del 50.7%. Estados Unidos, como país emisor, apuntala la recuperación de llegadas de visitantes extranjeros a México por avión. Durante octubre, repito, sumó 564.461 personas,
lo que representa el 50.7% respecto al mes previo, de los cuales el 82.8% fueron estadounidenses. El mismo mes del año pasado contaba con una participación del 53.1%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación. Así, el 10º mes del año se convirtió en el 6º consecutivo que presenta cifras positivas. Aún con la tendencia histórica de la demanda de vuelos se reduce en septiembre. Luego de que las restricciones de viajes a causa de la pandemia de COVID-19 hicieran que en abril, el peor periodo para el turismo y la industria aérea, llegaran a México apenas 21,636 personas, lo que generó un desplome del 98.6% en su comparación anual. En el acumulado enero-octubre, aún se refleja la lenta reactivación y aterrizaron en el país 6,283,527 pasajeros, 59.5% menos que igual periodo del año pasado, de los cuales el 61.2% procedieron de Estados Unidos. En el 2019 representaron el 55.5%. Durante octubre, las empresas que tuvieron mayor actividad entre los dos países fueron American Airlines, Volaris, United Airlines, Delta Airlines y Alaska Airlines, con participaciones de mercado del 20.7%, 16.5%, 14.1%, 13.9% y 7.2% respectivamente. La Ciudad de México, Cancún, Los Cabos, Dallas, Los Ángeles, Houston, Chicago y Atlanta son los destinos que mayor actividad registraron en dicho mes. Y en otras noticias de esta tarde, el Papa Francisco nos informan que va a visitar México. Ya les daremos más información al respecto. AMLO propone a Galia Borja como subgobernadora del Banco de México y a Graciela Márquez para el INEGI. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la mañana de este lunes para la Junta de Gobierno del Banco de México a Galia Borja Gómez, actual titular de TESOFE. En su lugar, propuso a Elvira Concheiro. El presidente López Obrador propuso la mañana de hoy lunes para sustituir a Javier Guzmán Calafel en la Junta de Gobierno del Banco de México a Galia Borja Gómez, actual tesorera de la Federación. En su lugar nominó a Elvira Concheiro. La actual secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, sería la nueva miembro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y su lugar lo tomaría la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Tatiana Cloutier, según lo anunciado por el mandatario desde Palacio Nacional. Otros de los nombramientos anunciados hoy lunes por la mañana fue el de Ana López Bautista como Coordinadora General de Puertos y Marina, en sustitución de Rosa Isela Rodríguez, ahora titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Las designaciones aún deben ser ratificadas en el Senado de la República Mexicana. Está usted en Noticias desde el Centro. Déjeme hacer una corrección, un error. Dije anteriormente que el Papa Francisco visitaría México, pero no es así. El Papa Francisco visitará Irak en marzo del 2021. Las autoridades iraquíes calificaron el lunes de mensaje de paz para el país y la región la futura visita del Papa Francisco. El Papa Francisco visitará Irak del 5 al 8 de marzo, su primer viaje internacional
desde el inicio de la pandemia del COVID-19, anunció hoy lunes el Vaticano. Aceptando la invitación de la República de Irak y de la Iglesia Católica local, el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a ese país del 5 al 8 de marzo del 2021, durante el cual visitará Bagdad, además de la región de Ur, ciudad en la que según la tradición nació Abraham, y Mosul, en el norte, donde hay una importante comunidad cristiana, informó el vocero del Vaticano, Matteo Bruni. Se trata de una visita histórica que representa un gesto concreto de cercanía a toda la población de ese martirizado país, reconoce el portal de noticias del Vaticano, Vatican News. Las autoridades iraquíes calificaron el lunes de mensaje de paz para el país y la región la futura visita del Papa Francisco en el mes de marzo. El Papa, que quería que su primer viaje al extranjero fuera a un lugar especialmente castigado por el coronavirus, eligió Irak por su fuerte simbolismo religioso y como un apoyo explícito al regreso de las comunidades cristianas que huyeron ante el acoso del grupo yihadista Estado Islámico, explicó por su parte la página Religión Digital. Precios del petróleo caen hasta 1.8% por creciente aumento de contagios del COVID-19. Los precios del petróleo caían este lunes debido a que el impacto positivo de las vacunas contra el COVID-19 y un acuerdo de OPEP sobre recortes a la producción de crudo era contrarrestado por el creciente número de contagios y las mayores tensiones entre Estados Unidos y China. Los precios del petróleo caían este lunes debido a que el impacto positivo de las vacunas contra COVID-19 y un acuerdo de la OPEP sobre recortes a la producción de crudo era contrarrestado por el creciente número de contagios y las mayores tensiones entre Estados Unidos y China. A las 9:11 tiempo local, los futuros del petróleo Brent perdían 76 centavos o un 1.5% a $48.49 por barril, mientras que los futuros del crudo en Estados Unidos caían 82 centavos o un 0.8% a $45.44. Los crecientes casos del virus y un reporte de Reuters que indican que Estados Unidos está preparando nuevas sanciones contra funcionarios chinos contrarrestaron el optimismo generado por las noticias sobre vacunas, dijo Hussein Sayed, estratega jefe mercado de FXTM. Reuters informó que Estados Unidos se prepara para imponer sanciones a al menos una decena de funcionarios chinos por su presunto papel en la descalificación por parte de Pekín de legisladores opositores electos allá en Hong Kong. Está usted en Noticias desde el Centro. Ensamble y envíos de autos hilan 2 meses de avance en el pasado noviembre. La producción de vehículos ligeros creció 1.4% y la exportación se expandió 4.7%. Se manufacturaron 4.428 unidades más respecto a noviembre del 2019, luego del arranque de producción de nuevos modelos como el Bronco y el Mustang Mach eléctrico de la compañía Ford. El arranque de la nueva manufactura de Ford, Mercedes-Benz en México, así como la demanda de Estados Unidos y Alemania, incentivaron la producción y exportación de la industria automotriz mexicana durante el pasado noviembre, con lo que sumaron 2 meses consecutivos
de crecimiento. La producción de vehículos ligeros en México alcanzó 312.184 autos contra los 307.756 unidades del 11º mes del 2019, que representa crecimiento incipiente del 1.44%, reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. De las 13 automotrices que manufacturan en México, solo 4, General Motors, Kia, Honda y Volkswagen, de ellas presentaron disminución en su ensamble de 12% en promedio. El resto ya muestra signos de recuperación luego de la caída en el ensamble por el confinamiento desde finales de marzo hasta el mes de junio. Aunque su tasa de crecimiento se moderó en octubre, que fue de 11.8%, y en noviembre de 1.4%, la producción de vehículos ligeros lleva 2 meses consecutivos en este año por encima de sus niveles del año anterior, destacó Julio A. Santaella, titular del instituto. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. Yo le invito para que nos acompañe en nuestras páginas. Estamos en YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. A nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Nuestros teléfonos en nuestros estudios: el teléfono celular 477-172-5141. Teléfono de oficina 477-01-3997. Son teléfonos que están a su disposición. Gracias por acompañarnos. ¿Austeridad? El gobierno gasta 121 millones de pesos. 121,000 millones de pesos en la rifa del avión presidencial. La Lotería Nacional informó vía transparencia que pagó 50 millones por las comisiones a vendedores y 71 millones de pesos en la organización del sorteo. En medio de su política de austeridad, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador gastó 121 millones de pesos para la realización de la rifa alusiva al avión presidencial, el cual aún no ha sido vendido, efectuada el pasado 15 de septiembre del 2020 y que ofreció 100 premios de 20 millones a cada uno. La Lotería Nacional compartió a través de una solicitud de información realizada por Expansión Política los gastos que hizo para que la tarde del Día de la Independencia de México los niños gritones anunciaran los números ganadores. La Lotenal reporta entre sus gastos la impresión de billetes con la imagen del avión José María Morelos y Pavón, así como sueldos, comisiones, suministros y fletes. Desde antes de asumir como presidente, López Obrador prometió que vendería el avión adquirido en el gobierno de Felipe Calderón y que tuvo sus primeros vuelos en el de Enrique Peña Nieto. Él rechazó utilizarlo al considerar que era un lujo. Mientras el gobierno federal conseguía un comprador, la aeronave, evaluada en más de 2.500 millones de pesos, viajó a California, Estados Unidos, para que la empresa fabricante Boeing le diera el mantenimiento correspondiente. En México, López Obrador exploró hasta 5 opciones para deshacerse del avión: un comprador único, realizar un trueque con el gobierno de México, de Estados Unidos, para que le pagara con equipo médico para los hospitales, rentar esa transportación, que 12 compradores se unieran y la adquirieran y realizar una rifa. Aunque parecía broma, la idea que tomó más fuerza fue la del sorteo, por lo que días después presentó cómo sería el boleto de lotería para la rifa del avión presidencial. En el caso de la lotería serían 6 millones de números,
de cachitos, 500 pesos. Son 3,000 millones de pesos. El avión, si son 130 millones de dólares del avalúo, estamos hablando de 2,500 millones de pesos, pero se le daría al que ganara el avión, ya incluido un servicio de operación de 2 años o de 1 año, dijo el presidente en su conferencia del pasado 17 de enero. La idea del presidente y las implicaciones que cualquiera ganara el avión llevaron a López Obrador a cambiar de opinión y anunciar que la rifa no tendría como premio mayor el TP-01 José María Morelos y Pavón, sino el costo de este que repartiría en 100 premios de 20 millones cada uno. El virtual presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, elegiría al fiscal general de California, Xavier Becerra, como para ser el próximo secretario de Salud de Estados Unidos, y será el segundo latino en el gabinete del demócrata, junto con Alejandro Mayorkas, que fungirá como secretario de Seguridad Nacional, informaron varios medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, la cadena CNN, la agencia AP y la cadena NBC. El excongresista, hijo de migrantes mexicanos originarios del estado de Jalisco, dirigirá el Departamento de Salud mientras lucha por manejar la pandemia de COVID-19, que incluye un récord de infecciones, muertes, en que preparará un esfuerzo gigantesco para vacunar a los estadounidenses contra el coronavirus. Becerra también estaba siendo considerado como candidato para otro puesto dentro del próximo gobierno de Joe Biden, entre ellos ser el fiscal general de Estados Unidos. La decisión se produce ante la presión hacia el demócrata para incluir mayor diversidad en su gabinete, principalmente de la comunidad latina. El fiscal californiano habla español de forma fluida. Está usted en Noticias desde el Centro. Gracias por acompañarnos. Y en otras noticias internacionales, Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, da positivo a coronavirus. En las últimas semanas, el también exalcalde de la ciudad de Nueva York ha viajado profusamente a estados muy disputados en las elecciones en un intento por ayudar a Trump a revertir su derrota en los comicios de noviembre. Rudy Giuliani, abogado personal de Donald Trump, dio positivo al coronavirus. También se informa que el ex presidente de Nueva York se encuentra hospitalizado. La audiencia contra García Luna se discutirá protección de testigos. Previo a esta audiencia, la Fiscalía de Nueva York solicitó 60 días para revisar 760,000 hojas de evidencias en contra de García Luna. Una nueva audiencia en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, inició este lunes, en la que se espera que se discuta la posibilidad de proteger la identidad de los festejos del caso, o de los testigos del caso, mejor dicho. Previo a esta cita ante el tribunal de la Fiscalía de Nueva York, solicitó 60 días para revisar 760,000 hojas de evidencias en contra de García Luna, lo cual también se prevé que sea tratado. Las autoridades estadounidenses realizaron un descubrimiento el pasado 6 de noviembre, el cual consiste principalmente en información descargada de los dispositivos electrónicos
de García Luna, según el documento ingresado en el sistema de cortes de los Estados Unidos. La Fiscalía está solicitando mantener en secreto algunos documentos que conformarán la evidencia en contra del exsecretario de Estado mexicano. Estos son, en su mayoría, información clasificada que ofrecía detalles sobre los futuros testigos protegidos. A García Luna, detenido en diciembre del año anterior, se le acusa de recibir sobornos, conspiración de tráfico de cocaína y por hacer declaraciones falsas. En su comparecencia pasada ante un juez, llevada a cabo el pasado 7 de octubre, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en los Estados Unidos. Está usted en Noticias desde el Centro, una nueva forma de informar. México inicia la semana epidemiológica 50 con 109.717 muertes por COVID-19. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, al empezar la semana número 50 en el país, se reportan 1.175.850 casos confirmados de coronavirus. México arranca la semana epidemiológica número 50 con este total, de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud. Ruy López, director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, informó que en las últimas 24 horas se registraron en México 216 muertes y 7.455 contagios de coronavirus. En los primeros días de diciembre, en el país se han registrado 62.307 casos nuevos de COVID-19. Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Jalisco, Coahuila, Puebla, Veracruz y Tabasco son las entidades que más casos positivos de COVID-19 concentran, 63%. Por sí sola, la capital del país registra la mayor parte de los casos acumulados, además reporta un nivel de ocupación hospitalaria del 75%. Hace unos días, el presidente López Obrador informó que se preparan 500 camas más para ampliar la capacidad para hospitalizaciones por COVID-19. A 9 meses de que se registró el primer caso de coronavirus, la tasa de incidencia es de 914.3 por cada 100.000 habitantes en casos positivos acumulados. De acuerdo con el reporte técnico, las muertes confirmadas por coronavirus, el 64% pertenecen a hombres y la mediana edad se ubica en 64 años. Hasta ahora, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Sinaloa y Chihuahua son las entidades con más defunciones, pues concentran el 61.8%. La capital del país sigue siendo la entidad con más casos de decesos confirmados por COVID-19, hasta ahora con más de 18,000 casos. México se compromete internacionalmente a proteger los océanos y los mares en el país. La Organización Internacional Oceana celebró el primer paso que el gobierno federal dio al unirse al panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible. A 2 años de llegada del presidente López Obrador a la presidencia de México, el gobierno federal dio las primeras señales a nivel mundial de que trabajará en el cuidado de océanos y mares del país, promoviendo la protección, producción y prosperidad marítima. México se comprometió el pasado 2 de diciembre al rescate del Golfo de México, de los arrecifes de corales y expandir los refugios pesqueros en donde las especies puedan reproducirse, incrementar sus poblaciones
y alcanzar tallas mayores, mientras que el ecosistema también se recupera del impacto de la pesca. Además, el gobierno federal se adhirió a una agenda de acción oceánica presentada por el panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, en los que participan 14 países. Renata Terrazas Tapia, directora ejecutiva de Oceana, una organización internacional dedicada a proteger y restaurar los mares del mundo, en entrevista con Expansión Política, celebró esta acción y resaltó que es una oportunidad para que López Obrador diga: sí, veo prioritario al océano, y no solo eso, voy a liderar el cambio. El gobierno actual no se ha caracterizado por sumarse a acuerdos internacionales. Esto hace el panel un espacio único, y es interesante que esta administración haya decidido que este es un tema que vale la pena construir con otros países, resaltó Terrazas Tapia. A través de sus redes sociales, el dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, respondió al mensaje que emitió el líder del Movimiento Regeneración Nacional Morena, Mario Delgado, donde señaló que lo peor del PRI y demás partidos se refugian en Morena. Cinismo puro. Mario Delgado, para vivir del presupuesto, fuiste del PRI-PRD y ahora eres de Morena. Hoy, lo peor del PRI y todos los partidos se refugia en Morena, empezando por López Obrador, Manuel Bartlett, Miguel Barbosa, Gómez Urrutia, explicó el dirigente de Acción Nacional. Antes, Delgado Carrillo Mario había criticado que la posible alianza política entre el Partido Revolucionario Institucional, el PAN y el Partido de la Revolución Democrática para las elecciones del 2021 nació para defender sus intereses, lo que es prueba que existe la mafia del poder, dijo en su momento Mario Delgado, dirigente del partido Morena. 2 años de claroscuros de Sheinbaum, COVID-19, protestas feministas y seguridad. Una crisis de salud y económica, el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México, movimientos feministas y la presencia del crimen organizado han definido la actual administración en la Ciudad de México. Una pandemia global en la que han muerto al menos 17.916 personas en la capital, ha marcado el segundo año de Claudia Sheinbaum como jefa del gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum ha debido crear un camino propio en la atención de la emergencia por COVID-19, que contrasta con el gobierno federal, aunque en el discurso ha insistido en que no existe una contradicción con la estrategia del gobierno federal encabezado por el fundador de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ataque del crimen organizado al jefe de la policía y el reclamo de miles de mujeres contra la violencia de género también están entre los principales retos que ha debido atravesar la mandataria. Con 8.8 millones de habitantes, que suben a 12 millones al sumar a las personas que acuden a estudiar y trabajar en la Ciudad de México, la urbe más grande del país también ha sido punto central de la pandemia de COVID-19. Durante casi 6 meses, la capital se ha mantenido en un semáforo naranja, mientras el gobierno capitalino intenta evitar un nuevo cierre de las actividades ante el incremento de hospitalizaciones que pasaron de 2.565 en la segunda semana de octubre a 3.917 el 2 de diciembre. La insistencia en evitar el regreso al semáforo rojo por parte de la jefa de gobierno podría tener graves consecuencias, señala Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión Universitaria para
la atención de la emergencia por COVID-19. Es darle demasiadas vueltas a la realidad. Está claro que hay un incremento de casos y de enfermos, que también se está incrementando las muertes, no solo en la ciudad, sino en todo el país. En la medida en que se tarden más en reconocerlo, pero nos pueden ir porque se avecinan días más difíciles, como el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, y podríamos vernos en un fin de año catastrófico, señaló el integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia COVID-19. Para el académico de la Facultad de Medicina, el mayor acierto de Sheinbaum ante la emergencia sanitaria ha sido tomar sus propias decisiones como mandataria de la Ciudad de México, las que contrastan con el gobierno federal. Como muestra está desde la renuencia del presidente López Obrador a usar cubrebocas, mientras la jefa de gobierno siempre lo porta en público, hasta decisiones estratégicas como duplicar a 20,000 pruebas rápidas diarias para la detección de COVID-19 en macroquioscos y centros de salud, cuando su utilidad ha sido puesta en duda por el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aunque públicamente respalda y aplaude la estrategia de la mandataria. Se han quedado con los brazos cruzados respecto a la realización de pruebas. Ya tienen tiempo que el gobierno de la Ciudad de México decidió hacer un número mayor de pruebas para identificar a los casos, indicó el experto. Está usted en Noticias desde el Centro. Yo le invito para que nos acompañe a nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro. Le invito para que se suscriba en nuestra página YouTube y forme parte de esta gran comunidad de Noticias desde el Centro y le dé clic a me gusta. Mucho se los agradeceré. Gracias por acompañarnos. Estas son las noticias que nos llegan desde Tamaulipas, de Ciudad Reynosa. El brazo compasivo del gobierno municipal de Reynosa se extendió la noche del sábado 5 de diciembre para dar cobijo y calor a las personas sin hogar por medio de 4 unidades de la Coordinación de Protección Civil y bomberos, logrando trasladar a una mujer a un albergue temporal. El recorrido, realizado por instrucciones de la alcaldesa Maki Esther Ortiz, a nombre del republicano ayuntamiento, detectó a 15 individuos que fueron dotados de una cobija y chocolate caliente, siendo invitados a dormir en el albergue invernal temporal polideportivo de Ciudad Reynosa. Las instrucciones de la presidenta municipal es la de brindar protección y alimentos a la población indigente durante los días más fríos. Por ello, el recorrido, que fue apoyado por brigadistas voluntarios de los grupos Titán y Élite, inició en el centro de Reynosa y en la central de autobuses. También fueron recorridos los bulevares Morelos e Hidalgo, carretera ribereña, aceptando el traslado la señora Carolina, de 80 años, sumando ya 3 masculinos y 2 femeninos, las personas atendidas por el gobierno municipal de Ciudad Reynosa en Tamaulipas. Secundaria construida por el gobierno municipal dará cupo a 1,512 estudiantes. También de Reynosa, el gobierno municipal de Reynosa construyó una escuela secundaria en el fraccionamiento Puerta Grande, que será dotada a la Secretaría o donada a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para proporcionar un lugar a 1,512 estudiantes que ya no tendrán que desplazarse a otros sectores.
con una inversión aproximada a los 14 millones de pesos, 450,000, el ayuntamiento que preside Maki Esther Ortiz edificó la institución de 1,278.19 metros cuadrados sobre un terreno de 7,566.96 metros cuadrados. La nueva secundaria construida por el municipio de Reynosa incluye una explanada cívica y una bahía de ascenso y descenso para los estudiantes de Puerta del Sol, Hacienda del Sol y 2 Jarachina Sur y Puerta Grande y su ampliación. En 4 años el gobierno de Reynosa ha desarrollado 900 obras, el más amplio programa de construcción en la historia de Reynosa, además de que desarrolla un programa de rehabilitación de escuelas en toda la ciudad de Reynosa. Y en noticias de Matamoros, inicia Matamoros trabajo de rehabilitación en el Fuerte Casamata, tras ganar una de las convocatorias lanzadas por el gobierno federal que permitió obtener recursos para el fortalecimiento de la infraestructura cultural, cuya construcción marca la historia que se inició en 1845 y a partir de 1970 es aperturado como Museo Casamata, esto es allá en la ciudad de Matamoros. Aumenta venta de pan en un 50%, también en la ciudad de Matamoros. Hasta el pan aumentó 50%. Bien, pues el comercio del giro de panadería reporta en Matamoros un incremento del 50% en la venta de este producto que elaboran debido a la presencia de las bajas temperaturas, de manera que se estima que este movimiento continúe en lo que resta del año. Y es que con el tiempo de frío se antoja un café calientito, pero no solo, acompañado por panecito. Antonio Vargas, comerciante en este rubro, informó que afortunadamente las ventas son favorables en general, no obstante el incremento de la competencia debido a la crisis económica que provocó la pandemia del coronavirus. Citó que incluso desde muy temprano la clientela hace fila para escoger la diversa variedad que tienen, que desde las tradicionales conchas, empanadas, donas, biscuits, encanelados, el ojo de buey y hasta los clásicos marranitos. No obstante que la pandemia del coronavirus ha afectado considerablemente a todos los sectores productivos, en el aspecto económico, este giro de comercio se ha mantenido, pues es considerado también esencial, dijo don Antonio. El entrevistado también hizo mención de que la misma crisis económica provocada por el COVID-19 ha causado el aumento en los precios de los insumos, tales como el azúcar, la harina, levadura, huevo, gas, energía eléctrica, de entre otros. Sin embargo, ellos tienen que absorber las alzas, de lo contrario se ausencia la clientela. Tenemos que aguantar las alzas que se han aplicado a los insumos. Por ejemplo, me he visto en la necesidad de aumentar un peso algunas piezas de pan, pero considero que ese mismo precio se mantendrá por un buen tiempo para no afectar la economía en las familias, dijo don Antonio Vargas al momento de ser entrevistado. Y es que con esta temporada de frío, bien se antoja, como repito, un buen panecito con una buena pieza de pan. Si es una concha, mucho mejor. Los filtros sanitarios que personal de dependencias estatales mantienen en los puentes internacionales para evitar la propagación del virus COVID-19 fueron suspendidos por el intenso frío que se dejó sentir en la región durante el fin de semana,
por lo que ciudadanos de Estados Unidos pudieron cruzar sin restricción alguna. El ingeniero Francisco Galván Garza, representante del gobierno del estado de Tamaulipas en Texas, dio a conocer que la medida se tomó en consideración al personal que presta sus servicios en esos operativos y que podían enfermar debido a las bajas temperaturas. Dijo que los operativos seguirán en tanto que las autoridades del sector salud lo mantengan, ya que han demostrado eficacia no permitir el ingreso a México de personas que pudieran ser portadoras del virus, dijo el ingeniero Francisco Galván Garza. Implementarán COFEPRIS operativo decembrino. La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios implementará un operativo decembrino que tiene como objetivo prevenir el contagio del COVID-19, ello a través de verificaciones por parte de los inspectores de esa dependencia. Al respecto, el coordinador de la COFEPRIS en Matamoros, Ricardo González Gamboa, informó que serán verificados todo tipo de establecimientos donde ordinariamente se reúnen las personas para convivir, de manera que si omiten el decreto de salud se les suspenderán las actividades. Los contagios han ido en aumento en Matamoros y definitivamente todo lo que sea movilidad puede representar riesgos de contagio. Por esa razón, en estas fechas de Navidad y Año Nuevo debemos tener una responsabilidad social, agregó. Insistió el entrevistado que todos estamos conscientes de la importancia de las fechas navideñas y de Año Nuevo, que tradicionalmente unen a las familias para celebrar que hay vida y salud y hacer los buenos propósitos para el año venidero. Sin embargo, también estamos conscientes del peligro de la pandemia de COVID-19 que ha cobrado muchas vidas, no solo a nivel local, sino en el plano nacional e internacional. Si hay que hacer compras, es esencial que solo vaya un integrante de la familia que aplique en su persona todas las medidas sanitarias y en cualquier lugar que asista, lo mismo en el centro de trabajo. Eso nos ayudará a disminuir considerablemente los contagios, agregó. Asimismo, hizo el exhorto a la comunidad a denunciar cualquier anomalía que detecten al número telefónico 800-720-3774, 800-720-3774 o al 911 y directamente a las oficinas de COFEPRIS en Matamoros, 86 88 19 36 29. Se lo repito, en Matamoros, 86 88 19 36 29. Son noticias desde el centro. Vamos a las noticias que se generan aquí en el estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato suman 68,540 casos confirmados de COVID-19. 4,002 se encuentran bajo investigación, mientras que ya son 85,593 los casos descartados. Y por transmisión comunitaria suman 68,384 los casos. Asciende también a 57,269 los casos recuperados del padecimiento del coronavirus. 4,446 son los cesos en la entidad guanajuatense. Y por municipios, como sigue: en Abasolo, 42, en Acámbaro, 65, a Paseo del Alto, 25, a Paseo del Grande, 55, Celaya, 245, Comonfort, 41, Coroneo, 2, Cortázar, 108, Cuerámaro, 15, Doctor Mora, 8,
Dolores Hidalgo 99, Guanajuato Capital 123, Guanímaro 11, Irapuato 415, Jaral del Progreso 25, Jerécuaro 9, León 1589, Manuel Doblado 26, Moroleón 24, Ocampo 12, Pénjamo 70, Pueblo Nuevo 3, Purísima del Rincón 36, Romita 44, Salamanca 264, Salvatierra 77, San Diego de la Unión 12, San Felipe 54, San Francisco del Rincón 86, San José Iturbide 31, San Luis de la Paz 91, San Miguel de Allende 64, Juventino Rosas 76, Santiago Marabatío 5, Silao 186, Tarimoro 11, Tierra Blanca 4, Uriangato 34, Valle de Santiago 77, Victoria 5, Villagrán 56, Jichú 3 y Yuriria 28. De acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Salud a través de su página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx. En esta página podrá usted leer más ampliamente la información del coronavirus aquí en el estado de Guanajuato. A pesar de la estrategia federal para detener el robo de hidrocarburos y de la detención del líder de la principal banda dedicada al robo de combustible, a José Antonio N. alias El Marro, este delito no ha cesado en el estado, pues de enero a octubre han sido detectadas 530 tomas clandestinas, de acuerdo con reportes de Pemex. Según el reporte de la empresa productiva del estado, hay 6 municipios que concentran la mayor cantidad de tomas clandestinas detectadas y que incluso figuran en la lista de las 50 ciudades con más ordeñas de ductos, como son Irapuato, que está en el lugar número 13 a nivel nacional, Silao en el número 23, León en el 28, Guanajuato Capital 32 y Apaseo el Alto en la posición número 36. Y es que Irapuato tiene 131 tomas clandestinas detectadas, Silao 84, Salamanca 74, León 71, Guanajuato Capital 58 y Apaseo el Alto 50. En tanto, el Observatorio Ciudadano, Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, en su reporte Robo de hidrocarburos en ductos, tomas clandestinas 2020, da cuenta de que en Guanajuato, cada 13 horas con 24 minutos, Petróleos Mexicanos detecta una toma clandestina en Guanajuato. Agosto, el mes en el que fue detenido El Marro, ha sido además el que más tomas clandestinas han sido detectadas, con 80, según los informes de Petróleos Mexicanos a los que tuvo acceso Organización Editorial Mexicana. Invertirán a 14 años 1.400 millones de pesos en el aeropuerto de Guanajuato. Grupo Aeroportuario del Bajío tiene prospectada una inversión de capital de 1.490 millones de pesos acumulados, esto para las instalaciones del Aeropuerto Internacional ubicado en Silao, Guanajuato, con la finalidad de acelerar la evolución del sector y convertir el recinto en uno de primer nivel. Se trata de una inversión a un plazo de 14 años, de los cuales 546 millones de pesos son para el periodo inmediato que comprende el lustro de 2020 a 2025, sumando 549 millones de pesos más para el periodo que va de 2025 a 2029, y un monto de 394 millones de pesos antes de concluir
el 2034. El crecimiento de esta industria es inminente y por ello la necesidad de prestar un mejor servicio. Tan solo del año 2018 al 19, el Aeropuerto Internacional del Bajío tuvo un incremento del 17.75% en tráfico aeroportuario, número de aviones que aterrizan y despegan del aeropuerto y un crecimiento en ocupación del 5.45% en asientos para vuelos tanto nacionales como internacionales. Garantiza Zapal apoyo a familia de trabajadores fallecidos en la planta de León. El pasado 13 de noviembre, 5 trabajadores del sistema de agua potable y alcantarillado de León perdieron la vida al interior de una planta de tratamiento de agua en el módulo de Debaste, tras lo cual la dependencia lamentó el hecho y asegura que el apoyo con las familias de los fallecidos fue desde el primer momento. En conjunto con el área de trabajo social y del departamento jurídico, mencionaron que han dado seguimiento para apoyarlos con los procedimientos administrativos para el cobro de su finiquito, en el que incluyen un estricto apego a la Ley Federal del Trabajo, al pago por sus días laborados y los proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima de antigüedad. Además, el Consejo Directivo de Zapal autorizó un apoyo extraordinario a fin de atender las necesidades más inmediatas de los deudos, así como la cobertura de sus gastos funerarios y el soporte de un especialista en tanatología a quienes lo consideren necesario. Cae 53% de rama económica de turismo en Guanajuato. El sector turismo continúa con graves afectaciones en Guanajuato, de acuerdo al último corte generado el pasado mes de octubre del presente año. La derrama económica del sector acumula pérdidas de un 53% en los primeros 10 meses de este año en comparación al mismo periodo del año anterior. La derrama económica generada asciende apenas a 28.512 millones de pesos de los 53.796 millones que se tenían proyectados para este 2020. La pandemia por el COVID-19 convirtió a este en el sector más afectado de la economía. En el caso de Guanajuato, a la lenta recuperación del sector se suman los recortes presupuestales del 54% a la Secretaría de Turismo para el 2021 y la baja recaudación del impuesto a la ocupación hotelera utilizada para labores de promoción turística, que apenas ha logrado 36 millones de pesos de los 138 que proyectó el gobierno estatal, lo que preocupa a quienes viven de esa actividad, pues la lenta recuperación, los recortes y la falta de un fondo para difusión y promoción generará una desventaja competitiva con respecto a otros estados de la República Mexicana. Y estamos llegando ya a la parte final de Noticias desde el Centro. Qué bueno que nos acompañó en nuestra emisión de hoy, lunes 7 de diciembre del 2020. Muchísimas gracias. Yo les invito para que nos acompañen en nuestras páginas. Estamos en YouTube, en Twitter, Facebook e Instagram, a nombre de su servidor y amigo Guadalupe Garza Ruedas, o bien Noticias desde el Centro, que transmitimos de lunes a viernes vía internet desde León, Guanajuato, la ciudad industrial del calzado, a las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del Centro. Transmitimos para toda la República Mexicana, más allá de nuestras fronteras, y a través de internet para todo el mundo. No nos retiramos sin antes las recomendaciones de todos los días. No nos cansaremos de hacerla, además. No salgan a la calle sin utilizar el cubrebocas.
Guarden la sana distancia. Les recuerdo que la distancia debe ser entre 1,5 metros a 2 metros. No acudir a lugares donde haya muchas personas porque existe la posibilidad de contraer el coronavirus. Lavarse las manos muchas veces durante el día utilizando agua y mucho jabón. Si tienen gel por ahí en su casa, utilícenlo, también nos ayuda a combatir el coronavirus. Cuídese, por favor. Si se cuida usted, protege a su familia. El coronavirus sigue vigente. Protejámonos y atendamos las recomendaciones que nos hacen las autoridades de la Secretaría de Salud. Porque si nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia y protegemos a la vez a nuestra familia. Acaten las recomendaciones, por favor. No hagan caso omiso a ellas. Es muy importante. El coronavirus sigue vigente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo los invito para que nos acompañen mañana martes ya 8 de diciembre a las 2 de la tarde, tiempo del centro. Muchísimas gracias. Les saluda su amigo y servidor Guadalupe Garza Ruedas. No me dejen solo. Acompáñenme en Noticias desde el Centro. Hasta mañana. Gracias.